Y ha sido precisamente esta propuesta que ha hecho Evo Morales. En horas de la tarde ya se envió la carta a la Asamblea Legislativa pidiendo precisamente la derogación de estos artículos, la que ha generado distintas reacciones en los médicos, en la universidad y también en los transportistas. Hemos invitado al doctor Waldo Albarracín, rector de la Universidad Mayor de San Andrés, para hablar a propósito de esta propuesta. ¿Cómo la recibe la universidad? ¿Es lo que se estaba esperando? ¿Es por lo que se estaba luchando, por lo que se estaban movilizando? Buenos días. Buenos días. Lo que pasa es que originalmente el conflicto que fue promovido por los médicos tenía focalizado su reclamo en un artículo, que fue el 205. Y se dejó crecer bastante el conflicto y finalmente lo que ocasionó es que, como vinieron acciones también represivas, se sumaron otros sectores hasta que en ese trayecto se advirtió que no solo el problema radicaba en el 205, sino en otros artículos. ¿No es verdad? De tal manera, y al extremo que finalmente diferentes sectores ya no solo planteaban un determinado número de artículos, sino la abrogatoria total del Código Penal. Esa fue la consigna que se fue consolidando con el tiempo, porque no fue inicialmente eso. Incluso en la marcha multitudinaria que se desarrolló ayer, ¿no? En general la consigna se planteaba de esa manera. Posteriormente vino esta propuesta del gobierno. Yo creo que tomando en cuenta justamente la magnitud del problema y la dimensión de esa marcha que te estaba dando, bueno, unos dicen 20.000 personas, más o menos, pero si bien es difícil contar, pero lo que te mostraba que ya había, que esto iba creciendo cada vez más. De repente una siguiente marcha, no sabemos cuál era su dimensión, pero frente a ello es que viene la propuesta del gobierno, una reacción, podríamos decir, inmediata, ¿no? Planteando la abrogatoria de dos artículos, la derogatoria de dos artículos, ¿no? Y luego la revisión de algunos. Ahora, entonces, ¿qué corresponde a estas alturas? Yo soy de la consigna de que es importante que el sector salud, fundamentalmente, que es el interlocutor directo del gobierno en este conflicto, tiene que hacer una evaluación muy rigurosa, muy profunda, muy responsable, ¿no? Para que se advierta que lo que ellos les respondan al gobierno tiene que significar que la lucha que han realizado más de 40 días no sea en vano, el sacrificio. Ahora, el sector salud inició esta movilización, este conflicto con dos pedidos. La derogatoria del 205 y que se deje sin efecto el decreto supremo 3385, el que hablaba de la Autoridad de Fiscalización en Salud. ¿Qué de este decreto supremo? ¿Qué se ha conseguido con el decreto supremo? Ese es el tema que se tiene que ver, que ellos tienen que evaluar, ¿no? ¿En qué medida? Porque no se habló nada de eso. Exacto. ¿En qué medida la propuesta presidencial, ¿no? Que ya está transcrita en una nota dirigida a la Asamblea Legislativa, en qué medida es todo lo que hasta ahora está ofreciendo el gobierno, incluida la última, la del presidente, satisface sus expectativas, pero no solo de la dirigencia, sino de la base, porque ¿cuál es el fenómeno que ha acontecido en este proceso? Que inicialmente hubo una especie de acta de acuerdo donde, que fue rechazado por las bases. Creo que eso hace más o menos unos 20 días, ¿no es verdad? Posteriormente vino un preacuerdo que han suscrito y que en la consulta en los departamentos fue esta semana, esto también mereció el rechazo. Entonces la idea es que lo que ahora decida la representación del sector salud merezca el consenso, porque es fundamental en la práctica democrática que para que a ellos mismos no los interpelen, que se dé una consulta de tal manera que se haga una evaluación rigurosa en la base y en la dirigencia. Aquí es necesario que en ambas instancias exista un principio de responsabilidad, que se analice si lo que hasta ahora se está ofreciendo de alguna manera refleja la expectativa, ¿no?, del sector salud. Ahora, hay, además del sector salud, han surgido otros protagonistas, los transportistas, que yo no sé si estarán satisfechos con la anulación específicamente de un artículo, pero
¿qué nos queda como lección? Esto es importante, Jorge. El aprendizaje que deberíamos asimilar todos es que cuando hay un conflicto, la única alternativa de solución es el diálogo, no es el enfrentamiento. Políticamente, ¿cómo estuvo manejado este conflicto en su criterio? En mi opinión, el gobierno ha mostrado un perfil autoritario, intolerante, que ha exacerbado más a la ciudadanía. Porque te habrás dado cuenta que si bien los protagonistas iniciales de este conflicto eran los médicos, después se han sumado estudiantes y docentes de las facultades de medicina, luego vinieron otros sectores, se plegó la Central Obrera Boliviana, etc. O sea, estaba creciendo. Yo no sé hasta dónde iba a crecer, pero la pregunta es, ¿vale la pena esperar tanto, dejar que se infle tanto un problema cuando puedes resolverlo en su origen? Pues la idea es esa. En democracia siempre van a haber reclamos, pero la responsabilidad principal está en el gobierno de no dejar crecer un conflicto, pero además de que a lo largo del desarrollo de ese problema se muestre vocación democrática y no un perfil autoritario. Y esto, reitero, en cada conflicto, incluso la ciudadanía que puede directamente no estar involucrada en el problema, evalúa a su gobierno. Si lo ve muy autoritario, claro, incluso se solidariza con quien es protagonista eventual de ese problema. Ojalá, por eso yo cierro con esto, es un aprendizaje. Y ojalá que en esa lógica todos terminemos de confirmar que solo el diálogo nos va a llevar a la solución exitosa de cualquier conflicto. Muy bien, doctor, le agradezco mucho por haber estado acá con nosotros. Waldo Albarracín, rector de la Universidad Mayor de San Andrés, a propósito de la propuesta presentada por el gobierno en la víspera. Nosotros vamos a continuar.